Perfecto, ahí la pueden ver, ¿no? Sí, excelente. Ya, entonces, lo que voy a hablar son algunas insuficiencias, ¿no? Del Estado contra el tema de la corrupción y voy a compartir lo que mis antecesores han dicho. Parecería que en los funcionarios públicos habría un gen de la corrupción que se activa, ¿no? Cada vez que están en la función pública. Y esto realmente es preocupante porque desde nuestra experiencia nosotros hemos visto que el tema de la corrupción es sistémica, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando hablamos que es sistémico? Que es parte de todo un sistema, ¿no? Y ahí podemos ver en la fotografía cómo están las manzanas podridas y una va a ir contagiando a la otra. Entonces, en la experiencia que tenemos, cuando hemos enfrentado los 14 años, evidentemente durante el gobierno de Evo Morales siempre se ha denunciado el tema de la corrupción, pero hemos descubierto a través de nuestra experiencia que hay dos variables que son muy importantes y son sistémicas que alimentan el tema de la corrupción. Uno está vinculado al tema del autoritarismo y el segundo aspecto está vinculado a la desinstitucionalización. Pero en este análisis que voy a hacer, porque luego quiero entrar a hablar sobre el tema del Ministerio de Comunicación, que ha dejado de ser ministerio, quiero señalar que en el tema del autoritarismo y vinculado al tema de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, el gobierno ha equivocado el camino al tratar de generar delitos a través de la cuarentena, a través de 3 decretos, el 4199, el 4200 o 4200 y el 4231. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no? Cuando el gobierno se enfrenta al tema de la pandemia, desiste ir por el tema del estado de excepción, que lo tenemos en el artículo 137, 138, 139, 140 de la Constitución Política del Estado. El artículo 137 dice, en caso de peligro para la seguridad del Estado, el COVID-19 es un peligro, amenaza externa, el COVID-19 es un peligro externo, conmoción interna o desastre natural, evidentemente el COVID-19 como generador de crisis estructural ha generado una conmoción interna. La presidenta o el presidente del Estado tendrán la potestad de declarar el estado de excepción. Claro, si uno lee la nomenclatura constitucional, es un estado de excepción legal, pero está condicionado evidentemente a la supervisión o a la legislación o a la fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y evidentemente el gobierno lo que ha hecho cuando se ha presentado la pandemia es evitar ir por la vía constitucional y ahí ha cometido un error al ir por el tema de declarar la pandemia, la cuarentena como una situación evidentemente excepcional, pero en una parte central de estos artículos, el gobierno, y ustedes se acuerdan bien, ha pretendido crear delitos, restringir la libertad de locomoción, amenazando a las personas con procesos por desinformación y aquellas personas que promuevan una especie de oposición a la cuarentena para que el Estado pueda ejercer la acción penal correspondiente. A este sentido, se ha generado un cuadro de vulneración de derechos humanos y yo quiero señalar lo siguiente. Evidentemente, cuando el gobierno anterior vulneró los derechos humanos, el gobierno actual tiene que entender que la vulneración, siendo un gobierno transitorio o estando en un proceso de transición constitucional, la vulneración de derechos humanos no lo inhibe de condena internacional, no lo inhibe de ser investigado, de ser denunciado. Y esta parte del gobierno transitorio tiene que tenerlo muy claro. No puede, a título de que el anterior gobierno era nefasto, cometer errores. Entonces, en el artículo 4231, concretamente en un párrafo dice lo siguiente: las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o difundan información de cualquier índole, sea de forma escrita, impresa, artística y o por cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal. A eso nos referimos cuando hablamos de autoritarismo.
Y evidentemente el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, dando este golpe tan duro a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, tuvo que retroceder. Y finalmente este párrafo de este artículo ha sido eliminado dentro de la normativa vigente para el actual gobierno. Ahora bien, si esa ha sido la actitud del gobierno en un tema que tiene que ver con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, la desaparición del Ministerio de Comunicación, para nuestro punto de vista, es muy complicada. ¿Por qué? Porque necesitamos que el gobierno tenga un genuino instrumento de comunicación que informe cómo está yendo la gestión de la cuarentena, pero que lo haga respetando los procedimientos, respetando la información. A eso se suma que el Ministerio de Comunicación, que ahora ha desaparecido y es un viceministerio, tendría que haber transparentado de una manera mucho más dinámica el uso de los recursos que el gobierno ha estado centralizando para enfrentar el COVID-19. Por otro lado, también el gobierno, y esta es una cosa que le conviene al mismo gobierno, debería tener un Ministerio de Comunicación sólido, preciso, para destrabar las relaciones, estas relaciones conflictivas que se tiene con la Asamblea Legislativa Plurinacional, concretamente para el tema de aprobar decretos, créditos y una serie de normativas que están siendo obstaculizadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que muchas personas han señalado, al margen de ser un debate o un conflicto de ida y vuelta, han señalado que la Asamblea Legislativa Plurinacional estaría en una actitud francamente sediciosa, conspirativa, no solamente contra el actual gobierno, sino contra el actual proceso. Al mismo Un minuto tiempo, más, por favor, Manuel. Perfecto, ya voy a terminar. Entonces, al mismo tiempo, el Ministerio de Comunicación debería dar luz a los casos de corrupción de la actual gestión. Ya les he dicho, no basta con señalar que la anterior gestión ha sido más corrupta, que la justicia tiene que hacer las investigaciones respectivas, sino que necesitamos un instrumento comunicacional desde el gobierno que ayude a dar más luz a estos casos. Finalmente, quiero ponerles algún ejemplo más, ya para terminar esta introducción, que el gobierno, según los reportes periodísticos, ya ha utilizado el equivalente al 13.7% del Producto Interno Bruto de Bolivia contra la pandemia. O sea, estamos hablando que el gobierno ha gastado una cantidad muy grande de recursos económicos. En el pago de bonos se ha ido 4.3% del PIB en equivalencia. Y al sistema financiero le ha entregado el 9.5% del equivalente del Producto Interno Bruto. Si a esto se suman las noticias que hoy día han salido de que los famosos 1.500 millones de bolivianos ofrecidos a las MIPES todavía no llega al BDP, ni tampoco ha llegado a FinRural y a la CONEMIPE, estamos frente a grandes interrogantes y por eso necesitamos un Ministerio de Comunicación que pueda transparentar toda esta información. Finalmente, si el gobierno no puede generar políticas, el actual gobierno no puede generar políticas que vulneren la normativa y no hay discurso estatal que lo sostenga. Por ejemplo, estamos a punto de entrar nuevamente a la quema de la Amazonía, el gobierno habla de introducir ilegalmente transgénicos, hay una corrupción socapada en la política de tierras y todo esto va a traer consecuencias como la suspensión o el condicionamiento de la ayuda externa y el financiamiento internacional que muchos gobiernos puedan observar y al final, ¿quién va a perder en todo esto? Va a ser el pueblo boliviano y va a ser el país en su conjunto.